Porque, por ejemplo, tener la voz en condiciones, cuando no la tienes, te das cuenta de que el ser humano en general se acostumbra muy rápido a lo bueno, ¿no? No nos acostumbramos demasiado rápido a lo bueno, a lo bonito, a lo que nos hace felices. Pues bien, el pasado miércoles, la selección española de España, de chicas, de fútbol, absoluta, consiguió tumbar por 2-0 a Francia, con goles de Aitana Bonmatí y de Mariona Caldentey, convirtiéndose así en las campeonas también de la UEFA Nations League, además de ser campeonas del mundo el pasado mes de julio. Era, por cierto, la primera edición de la Nations League en clave femenina, con lo cual estrenamos el palmarés. España está que se sale. El caso es que la selección volvió a ganar y a ganar y a volver a ganar, como decía Luis Aragonés, y me da la sensación de que nos hemos acostumbrado demasiado rápido a la grandeza, de que hemos normalizado el triunfo en tiempo récord, cuando lo que han hecho estas jugadoras es muy, muy, muy difícil. Recordemos, primero, en verano, romper la maldición de cuartos de final en una gran cita internacional. Luego las semis, luego ganar la final, luego ser campeonas del mundo. Y después, todo el jaleo que llegó con Rubiales y su beso a Jennifer Hermoso, que nos guste o no, le quitó mucho brillo y mucha repercusión a la victoria en un mundial. Luego llegó el cese de Jorge Vilda, la llegada de Montse Tomé, con esas tiranteces vividas en las primeras convocatorias y que no hace falta repetir porque son de sobra conocidas por todos. No era nada fácil mantener el listón, mantener el nivel y no distraerse en temas extradeportivos. Y las chicas de la selección lo han conseguido de manera, para mí, sorprendente y muy, muy meritoria. Como digo siempre, ganas, consigues triunfos, pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, yo creo que nada muestra más las diferencias todavía existentes con el fútbol de los chicos que disputar la gran final de un torneo de selecciones un miércoles. Porque la ganas, consigues el título y la celebras un jueves, entre semana, con la gente obviamente condicionada porque es un día laborable y al día siguiente hay que trabajar, no puedes alargar la fiesta. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que cuando hay un gran título internacional de selecciones en juego con los chicos, se juega sábado o domingo si me apuras. Y puedes alargar el fin de las celebraciones y demás, bien. Las celebraciones de Madrid fueron magníficas y las imágenes son muy buenas de las chicas, pero pudieron haber sido todavía mayores. Y esto es un tema que hay que achacarle a la UEFA y a poca gente más o a pocos organismos más, porque son ellos los que ponen los calendarios. Así pues, por un lado, nuestra enhorabuena desde Sport Base Media a las chicas de la Selección Española Absoluta de Fútbol, campeonas de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina, y por otro, señores y señoras de las autoridades del fútbol, espabilen. Que ellas, las jugadoras, ya les han pasado por la derecha y hay que ir empezando a adecuar calendarios y condiciones a la importancia que tiene ya el FUTFEM a nivel social, económico y deportivo.